Antes de que empieces a ver este video, quiero que hagas una sola cosa. Cierra los ojos. Piensa en el olor del café recién hecho, ese olor que llenaba la cocina cuando eras joven, que anunciaba las mañanas, que olías desde la cama antes de levantarte. Ahora piensa en el olor del pan horneado. Ahora el olor a tierra mojada después de la lluvia, esa fragancia que se levanta del suelo y que detiene a las personas en medio de la calle. ¿Lo sentiste con claridad? ¿Fueron intensos, vivos, presentes en tu mente como si los estuvieras oliendo ahora mismo? ¿O tuviste que hacer un esfuerzo para recordarlos, como intentar escuchar una voz que llega de muy lejos? Porque lo que acaba de ocurrir en tu cerebro durante los últimos 20 segundos me dice más sobre tu salud neurológica que muchos exámenes de laboratorio. Y lo que voy a explicarte en los próximos minutos puede ser la información más importante que hayas recibido sobre tu cerebro en años. La mayoría de las personas cree que la pérdida de memoria es la primera señal de que algo va mal. Esperan olvidar nombres, perder las llaves, confundir fechas. Y mientras esperan esa señal, el cerebro lleva años enviando otra completamente diferente. Una señal que casi nadie conecta con la neurología. Una señal que la medicina popular nunca menciona y que los médicos raramente preguntan en consulta. Esa señal viene de la nariz. Hoy te voy a mostrar 5 señales olfativas que el cuerpo usa para avisarte de que algo está cambiando en lo más profundo del cerebro, con 8, 10, hasta 12 años de anticipación. Y la quinta, la que menos personas esperan escuchar, es la que más me ha sorprendido en mis años de práctica clínica, porque involucra algo que casi todos hemos malinterpretado como simple vejez, como cansancio, como depresión, sin saber que en realidad es el cerebro enviando una señal de urgencia que todavía puede responderse. Soy el doctor Alejandro Salazar, médico con más de 20 años acompañando a pacientes en la etapa más exigente de la vida, ese periodo donde el cuerpo empieza a hablar en un idioma nuevo y donde la diferencia entre escucharlo o ignorarlo puede medirse en años de lucidez, de independencia, de presencia real junto a las personas que amamos. He dedicado una parte importante de mi práctica a la neurología preventiva, a ese territorio que existe entre la salud perfecta y el diagnóstico formal, un territorio que la medicina convencional pocas veces habita, porque el sistema está diseñado para tratar enfermedades que ya llegaron, no para detectar las que todavía están en camino. Lo que he aprendido no viene solo de los libros. Viene de haberme sentado frente a cientos de pacientes que llegaron a mi consultorio con algo que no podían nombrar, una sensación de que algo había cambiado sin saber exactamente qué, y de haber aprendido a escuchar en esas conversaciones señales que el sistema de salud rutinario no tiene tiempo de buscar. Y ahora te pregunto algo directamente. ¿Has notado en los últimos meses que algún olor que antes reconocías con facilidad ahora te parece más difuso, menos presente, como si hubiera perdido algo de su fuerza? Escríbeme en los comentarios cuántos de los 4 olores de la prueba inicial percibiste con nitidez esta mañana. Solo el número, 1, 2, 3 o 4. Esa información me dice más de lo que imaginas. Y también me ayuda a entender qué contenido necesitas recibir. Para entender por qué la nariz puede avisarte de algo que está ocurriendo en lo más profundo del cerebro, necesitas conocer un detalle anatómico que la mayoría de los médicos no explica en consulta porque requiere tiempo, y el tiempo en consulta es escaso. Todos tus sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, envían sus señales hacia una estructura central del cerebro llamada tálamo, que funciona como una gran central de distribución, como el operador telefónico que recibe todas las llamadas y las redirige hacia donde corresponde antes de que lleguen a la conciencia. El olfato no. El olfato es el único sentido que tiene un túnel directo, sin escalas, sin filtros, desde la nariz hasta las zonas más profundas del cerebro, específicamente hacia el hipocampo y hacia la corteza entorrinal, que son exactamente las 2 regiones donde comienza el proceso silencioso que con los años puede convertirse en un problema serio de memoria. Cuando ese túnel empieza a bloquearse, no es por accidente, es porque algo está obstruyendo las 2 terminales al mismo tiempo.
Y ese algo tiene nombre. Son dos proteínas que en condiciones normales el cerebro produce y elimina sin problema, pero que en ciertas circunstancias comienzan a acumularse en lugares donde no deberían estar. La primera se llama beta-amiloide y se deposita en el espacio entre las neuronas formando placas que interfieren con la comunicación entre células, como si alguien fuera pegando chicles entre los cables de un sistema eléctrico hasta que los cables dejan de transmitir la señal con claridad. La segunda se llama tau hiperfosforilada y se acumula dentro de las propias neuronas, retorciendo su estructura interna como si el andamiaje de un edificio se fuera doblando lentamente hasta que el edificio ya no puede sostenerse. Lo que la ciencia ha confirmado en los últimos 20 años es que estas dos proteínas comienzan a acumularse entre 8 y 12 años antes de que aparezca el primer olvido visible, y el lugar donde empiezan es exactamente el mismo lugar al que llega el olfato. Por eso la nariz sabe primero. Por eso la nariz avisa antes que la memoria. Miriam tenía 67 años, era maestra jubilada y abuela de 4 nietos a los que conocía con una precisión de diccionario. Sus nombres, sus fechas de cumpleaños, sus miedos, sus chistes favoritos. No vino a mi consultorio porque se estuviera olvidando las cosas. Vino porque había dejado quemar la leche 2 veces en el mismo mes, y porque su hija menor había notado algo más sutil y más inquietante, que Miriam ya no comentaba el olor del jardín cuando salían a caminar los domingos por la mañana, algo que había hecho toda su vida adulta con la puntualidad de quien cumple un ritual sagrado. Entró a la consulta caminando derecha, con una agenda en la mano, con la mirada de alguien que no está acostumbrado a pedir ayuda. Se sentó frente a mí y durante unos segundos no dijo nada, como si estuviera buscando las palabras exactas para describir algo que no tenía nombre todavía. Su médico de cabecera le había dicho que estaba perfectamente para su edad, pero algo en ella sabía que perfectamente no era la palabra correcta. Cuando le hice las preguntas específicas sobre su olfato, Miriam fue respondiendo despacio, con esa honestidad tranquila de las personas que han vivido suficiente para no tener miedo de la verdad. El café ya no le olía nada especial. El perfume que usaba desde los 40 años ya no le parecía tan intenso. El olor a tierra mojada, que era su favorito desde niña, ya no la detenía cuando salía después de la lluvia. Pensé que era el estrés, doctor, o que me estaba haciendo vieja y que eso era normal. Y entonces, casi sin querer, con la voz baja y los ojos fijos en sus propias manos, me dijo algo que no he olvidado. Lo que me da terror no es perder la memoria, doctor, es perder el hilo. Es que un día mis nietos me cuenten algo importante y yo no pueda seguir la conversación. Es dejar de ser la persona que soy para ellos. Solicité una evaluación olfativa con el test simplificado de 12 odorantes, un panel de biomarcadores que incluyó homocisteína plasmática, vitamina B12 y proteína C reactiva de alta sensibilidad y una evaluación neuropsicológica. Los resultados confirmaron lo que la conversación ya me había anticipado. Miriam identificó correctamente solo 7 de los 12 odorantes. Su homocisteína plasmática estaba en 18 micromoles por litro, cuando el valor óptimo es menor de 10. Su vitamina B12 estaba en el límite inferior del rango normal, insuficiente para su edad y para su nivel de homocisteína. Su proteína C reactiva de alta sensibilidad estaba en zona de riesgo neuroinflamatorio. No era Alzheimer establecido. Era una ventana abierta que todavía podíamos atravesar. La intervención incluyó metilcobalamina 1000 microgramos diarios, metilfolato, ácidos grasos omega 3 de cadena larga a 2 gramos diarios, un protocolo de estimulación olfativa activa de 12 minutos cada día y modificaciones dietéticas específicas para aumentar la colina disponible para el cerebro. A los 4 meses, Miriam identificaba 10 de los 12 odorantes. Su homocisteína bajó a 9.2. A los 8 meses, su hija llamó al consultorio para decirme que esa mañana, al salir al jardín después de la lluvia, su madre se había detenido en el camino y había dicho: «¡Qué bien huele!». Miriam me dijo en la siguiente consulta algo que guardo como una de las frases más importantes que un paciente me ha dicho. No vine porque creía estar enferma. Vine porque algo en mí sabía que algo estaba cambiando. Y ahora sé que vine a tiempo.
La primera señal es la más temprana y la más ignorada, precisamente porque no parece una señal de alarma. No es que dejes de oler. Es que los olores que antes eran intensos, ahora parecen amortiguados, como si hubiera una tela fina entre tu nariz y el mundo. El café huele, pero ya no despierta. El pan huele, pero ya no llama desde la otra habitación. El perfume de alguien que amas llega, pero ya no te detiene. Este fenómeno se llama hiposmia y representa una reducción parcial de la capacidad olfativa que ocurre cuando los receptores del epitelio nasal superior, que están directamente conectados con el primer nervio craneal, comienzan a perder densidad. Los estudios que siguieron a más de 3.000 adultos durante 5 años encontraron que quienes presentaban hiposmia moderada a severa tenían 2,2 veces más probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo en los 5 años siguientes. Casi 7 de cada 10 personas que no pudieron identificar olores comunes al inicio del estudio desarrollaron demencia en ese periodo. El consejo práctico es simple y puedes hacerlo mañana por la mañana. Antes del café, coloca bajo la nariz una rodaja de limón fresco y una cucharada de café molido sin preparar. Si no percibes ambos olores con claridad y con la intensidad que recuerdas, esa información vale la pena llevarla a tu médico. Pero hay una segunda señal más específica que esta, y tiene que ver con algo que no es la intensidad del olor, sino la emoción que ese olor debería despertar. El hipocampo no solo procesa recuerdos, procesa la memoria emocional y olfativa de forma conjunta, como si guardara los olores dentro de los momentos en lugar de guardarlos solos. Cuando una persona pierde la capacidad de sentir emoción al oler algo que antes la transportaba, el perfume de su madre, el olor de la tierra del pueblo donde creció, el olor de la ropa de sus hijos pequeños, eso puede ser una señal de que el hipocampo está comenzando a perder la conexión entre el olor y el recuerdo que lo habita. Este fenómeno es menos conocido que la pérdida de olfato general, pero potencialmente más específico como marcador temprano, porque no habla de la nariz sino del procesamiento central, de la zona exacta donde el proceso silencioso comienza su trabajo. Y la siguiente señal es la que más me preocupa cuando la veo en consulta, porque suele aparecer cuando el proceso ya lleva más tiempo de que el paciente imagina. La tercera señal no es una pérdida de olfato, sino una confusión. Una persona puede seguir percibiendo olores con cierta intensidad, pero empieza a confundir odorantes que antes distinguía con facilidad. Confunde el limón con la naranja. No distingue el romero del tomillo. No sabe con certeza si lo que huele es café o chocolate. Esto no es un problema de la nariz. Es un problema del procesamiento central, de una región llamada corteza entorrinal, que es exactamente donde las proteínas tóxicas de las que hablamos antes comienzan su expansión. La discriminación fina entre olores similares requiere que esa corteza esté funcionalmente íntegra, y cuando empieza a acumular daño, esa capacidad de distinguir matices es una de las primeras en degradarse, como una orquesta que poco a poco va perdiendo la afinación de sus instrumentos más delicados sin que el público lo note todavía desde sus asientos. El consejo práctico aquí es hacer un ejercicio sencillo en casa. Coloca frente a ti romero fresco, tomillo fresco y lavanda, e intenta distinguirlos con los ojos cerrados. Si la tarea te resulta difícil o incierta, ese dato merece atención. Y antes de llegar a la cuarta señal, necesito que sepas que lo que viene conecta el olfato con algo que muchas personas atribuyen simplemente al paso del tiempo. La cuarta señal ocurre mientras duermes, o más precisamente, ocurre por lo que le pasa al cerebro cuando el sueño profundo falla. Durante las horas de sueño profundo de ondas lentas, el cerebro activa un sistema de limpieza interno que los científicos llaman el sistema linfático, que funciona como una red de drenaje que usa el líquido cefalorraquídeo para arrastrar los desechos acumulados durante el día, incluyendo la beta-amiloide. Cuando el sueño profundo se fragmenta o se reduce, esa limpieza queda incompleta, las proteínas se acumulan más rápido, y el primer territorio afectado sigue siendo el bulbo olfativo y la corteza entorrinal. Lo que esto crea es un círculo que se alimenta a sí mismo.
El deterioro olfativo interfiere con los ritmos circadianos porque el olfato regula parcialmente el reloj biológico a través de su conexión con el hipotálamo, y el sueño fragmentado acelera a su vez el deterioro olfativo y neurológico. Una señal práctica derivada de este mecanismo es la siguiente. Si al despertar por la mañana no percibes ningún olor en tu entorno habitual, el de tu almohada, el del ambiente de tu habitación, el de tu pareja cerca, esa ausencia en el momento del día donde el olfato debería estar más receptivo, es una señal que no debe ignorarse. Y antes de llegar al número 5, necesito contarte algo que puede cambiar completamente la forma en que interpretas todo lo que has escuchado hasta ahora. La quinta señal es la que más frecuentemente se confunde con otra cosa, y por eso es la más peligrosa de ignorar. Una persona que pierde progresivamente el placer de comer, que siente que la comida ya no huele ni sabe a nada especial, que come por obligación más que por disfrute, que ha perdido el apetito sin una razón médica clara, puede estar experimentando una consecuencia directa del deterioro olfativo que nadie le ha explicado. El 80% del sabor que percibimos cuando comemos depende del olfato retronasal, es decir, del olfato que actúa cuando masticamos y los aromas suben desde la boca hacia los receptores nasales. Cuando ese canal falla, la comida pierde dimensión, pierde profundidad, pierde el poder de convocar recuerdos y emociones. Y las consecuencias no son solo emocionales. La persona come menos, elige peor, reduce sin saberlo la ingesta de proteínas, vitaminas y antioxidantes que el cerebro necesita para protegerse, acelerando la neuroinflamación en un segundo ciclo que se suma al primero. Si alguien que conoces, o tú mismo, ha perdido el entusiasmo por la comida en los últimos meses sin una causa aparente, esa señal merece una conversación con un médico que sepa hacer las preguntas correctas. Y si crees que el deterioro olfativo siempre señala lo mismo, lo que te voy a contar ahora puede aliviar un miedo que quizás ya estás cargando. Suscríbete a este canal y activa la campana. Lo que acabas de escuchar sobre el olfato y el cerebro es solo una parte de la información que la ciencia tiene disponible y que el sistema de salud rutinario todavía no ha incorporado a la consulta diaria. Cada semana traigo aquí exactamente ese tipo de información, concreta, basada en evidencia y pensada para que tú puedas tomar decisiones reales sobre tu salud antes de que el tiempo decida por ti. Roberto tenía 71 años. Era contador retirado. Un hombre metódico y preciso que había pasado 40 años trabajando con números y que aplicaba esa misma precisión a todo lo que hacía en su vida. Llegó a mi consultorio derivado por su neurólogo con un diagnóstico presuntivo de deterioro cognitivo leve de posible origen degenerativo. Había perdido el olfato prácticamente por completo en 6 meses y presentaba episodios de confusión leve que asustaban a su familia. Su esposa me contó en la sala de espera, antes de que Roberto entrara, que ya habían comenzado a hablar en casa sobre lo que vendría después. Entraron juntos, ella con los ojos que delatan las noches sin dormir, él con esa calma tensa de quien ha decidido enfrentar lo que sea con dignidad. Se sentaron frente a mí y Roberto me dijo con voz tranquila que quería entender exactamente qué le estaba pasando. Esa pregunta, tan directa y tan valiente, fue la que me llevó a revisar algo que el informe neurológico no había considerado: su historial farmacológico completo. Roberto llevaba 3 años tomando un inhibidor de la bomba de protones para el reflujo gástrico, un medicamento común, ampliamente prescrito, que la mayoría de las personas toma sin saber que en uso prolongado reduce drásticamente la absorción de zinc en el intestino. Y la deficiencia severa de zinc es una de las causas reversibles más frecuentes de pérdida de olfato en adultos mayores, porque el zinc es cofactor esencial para una enzima que protege el epitelio olfativo, y sin esa protección, el tejido que capta los olores se deteriora con una velocidad que puede confundirse fácilmente con un proceso neurodegenerativo. La pérdida de olfato de Roberto coincidía exactamente con el momento en que había duplicado la dosis de ese medicamento, 16 meses antes. Su nivel sérico de zinc era de 52 microgramos por decilitro, cuando el rango óptimo está entre 80 y 120. En 4 meses de suplementación con zinc bisglicinato a 25 miligramos diarios,
reducción supervisada de la dosis del inhibidor de la bomba de protones y modificación dietética, Roberto recuperó el 80% de su capacidad olfativa. Sus episodios de confusión desaparecieron. Su neurólogo revisó el diagnóstico. Y la enseñanza que Roberto me dejó, y que quiero que te quedes contigo, es esta. No todo deterioro olfativo es el mismo proceso, pero todo deterioro olfativo merece ser investigado con las preguntas correctas, porque la diferencia entre un diagnóstico equivocado y uno acertado puede ser la diferencia entre el miedo y la recuperación. Por eso, lo que tienes que pedirle específicamente a tu médico en la próxima consulta son estos exámenes. Evaluación olfativa formal con el test UPSIT o su versión simplificada de 12 odorantes, medición de homocisteína plasmática con valor óptimo menor de 10 micromoles por litro, vitamina B12 en su forma de holotranscobalamina, que es el marcador funcional más preciso, niveles de zinc sérico, el índice HS omega 3 en eritrocito y proteína C reactiva de alta sensibilidad como marcador de neuroinflamación crónica. Si tu médico de cabecera no está familiarizado con alguno de estos parámetros, tienes todo el derecho de pedir una referencia a un neurólogo de memoria o a un médico especializado en neurología preventiva. Quiero que lo que acabas de aprender no se quede en información. Quiero que mañana por la mañana puedas empezar a hacer algo concreto con todo esto. Lo primero es la autoevaluación en casa. Reúne 4 cosas que probablemente ya tienes. Café molido sin preparar, canela en polvo, un trozo de chocolate negro de al menos 70% de cacao y aceite esencial de rosa o de lavanda pura. Hazlo por la mañana, antes del café, sin perfume ni crema en las manos. Coloca cada uno a 3 centímetros de la nariz durante 5 segundos e intenta identificarlo sin mirar. Si no puedes identificar con certeza 2 o más de los 4, o si la intensidad te parece notablemente más baja que hace unos meses, lleva ese resultado a tu médico y pídele los exámenes que mencioné. No es un diagnóstico. Es una conversación que puede cambiar lo que ocurre en los próximos años. Y si no tienes acceso a los aceites esenciales, no hay problema. La cáscara rallada de un limón fresco reemplaza el aceite de limón. Los clavos de especia machacados reemplazan el aceite de clavo. Las hojas de eucalipto secas en un sobre de tela reemplazan el aceite de eucalipto. Y los pétalos de rosa secos en un recipiente cerrado reemplazan el aceite de rosa. El costo total no supera los $10 y el valor de la información que obtienes no tiene precio. Lo segundo es el protocolo de entrenamiento olfativo, que es la intervención con mayor evidencia para rehabilitar y proteger el sistema olfativo, validada por estudios de la Universidad de Dresde y del Centro de Excelencia en Rehabilitación Olfativa de Hamburgo. Cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, toma el frasco del primer aceite esencial, colócalo a 2 centímetros de la nariz, inhala suavemente durante 10 segundos, descansa 15 segundos y repite con los 3 siguientes. Rosa, limón, clavo de olor, eucalipto. 4 minutos en total. Repite el mismo proceso por la noche antes de dormir. La clave que hace la diferencia no es el acto mecánico de oler. Mientras inhalas cada olor, haz el esfuerzo consciente de visualizar un recuerdo asociado a ese aroma, porque la activación simultánea de la memoria emocional y el olfato genera una mayor activación de la corteza entorrinal y potencia el efecto neuroprotector del ejercicio. 12 semanas mínimo para comenzar a ver resultados medibles. Y en cuanto a la nutrición, los 4 pilares con evidencia más sólida son estos. Colina, que encuentras en la yema del huevo con 147 miligramos por unidad, y en el hígado de res con 430 miligramos por cada 100 gramos. Zinc, con una porción diaria de 30 gramos de semillas de calabaza tostadas sin sal, como la forma más práctica y accesible de incorporarlo. DHA, el ácido graso estructural del cerebro, presente en la sardina enlatada en agua con 1.4 gramos por porción y en el salmón silvestre con 1.8 gramos, con una dosis mínima efectiva de 1 gramo diario. Y curcumina, combinada siempre con pimienta negra recién molida, una cucharadita de cúrcuma con media cucharadita de pimienta negra disuelta en agua tibia,
con un chorrito de aceite de oliva cada mañana en el desayuno, porque sin la pimienta, la absorción de la curcumina es tan baja que el efecto prácticamente desaparece. Y una advertencia que no puedo omitir. Si estás tomando anticoagulantes como warfarina o acenocumarol, consulta a tu médico antes de aumentar el consumo de omega 3 y cúrcuma, porque ambos tienen actividad anticoagulante moderada y la combinación requiere supervisión. Hay algo que me parece profundamente injusto en cómo funciona el sistema de salud frente a este tema. No es que la información no exista. Existe, está publicada, está respaldada por años de investigación en universidades de todo el mundo. Lo injusto es que esa información no llega a tiempo a las personas que más la necesitan. Que hay una ventana de entre 8 y 12 años donde el cuerpo envía señales que pueden leerse y responderse, y que la mayoría de las personas llega al diagnóstico cuando esa ventana ya se cerró. No porque no hubiera señales, sino porque nadie les enseñó a leerlas. Tú hoy las conoces. Eso cambia algo. No cambia todo, pero cambia lo suficiente para que la conversación con tu médico sea diferente, para que la próxima vez que notes algo en tu olfato, no lo atribuyas simplemente a la edad, para que la próxima vez que alguien que amas deje de comentar el olor del jardín, tú sepas que eso merece atención y no silencio. Si este vídeo te dio algo que no tenías antes, te pido que hagas 3 cosas. La primera, dale like. No es un gesto pequeño, es la forma en que YouTube entiende que esta información vale la pena y la pone frente a más familias que están viviendo exactamente esta situación sin saber qué hacer ni a dónde mirar. La segunda, suscríbete y activa la campana. No como un favor a este canal, sino como un compromiso contigo mismo de seguir recibiendo información real, basada en ciencia, sobre tu salud y la de quienes te rodean. Y la tercera, que es la que más te pido desde el corazón, piensa ahora mismo en alguien. Un padre, una madre, un hermano, una amiga cercana, alguien mayor de 60 años que quizás ya está notando que algo en su olfato o en su memoria ya no es como antes. Alguien que quizás ha dicho en alguna conversación reciente que la comida ya no le sabe igual, que los olores ya no son lo que eran, que algo cambió sin saber exactamente qué. Compártele este video por WhatsApp ahora. A veces la diferencia entre detectarlo a tiempo y detectarlo tarde es una sola conversación, y tú puedes ser quien la inicie. Que tu mente permanezca clara, tu memoria intacta, y que el olor de lo que más amas en esta vida nunca pierda su fuerza. Hasta la próxima. Soy el Dr. Alejandro Salazar, y este canal existe para que envejecer sea un acto de dignidad, no de resignación.